contratado por el Club Deportivo Águila de la ciudad de San Miguel. Ya para ese entonces, ese joven Víctor Turcios ya se había consagrado en el fútbol nacional de El Salvador y lo querían muchos equipos en Estados Unidos, en México y en Europa. Entonces, pero firmado contrato con Águila en el 2012, luego tuve que estar viajando hacia el norte de Europa, firmé contrato con un equipo europeo, específicamente en un país que se llama Finlandia, los países nórdicos, frontera con Rusia y Suecia. Viajo a este país donde el clima es diferente al nuestro, la cultura, el idioma, totalmente diferente, una experiencia nueva para mí. Pero iba con muchas ilusiones. Yo iba con esa mentalidad de seguir creciendo en el fútbol profesional y voy a esta nación, pero nunca me imaginé que iba a ser en ese lugar donde Dios iba a tener misericordia y me iba a salvar. O sea, lo que le estoy hablando es de la salvación, lo más grande que alguien puede recibir. Estando en este país, recuerdo que el primer año salimos campeones y estaba haciendo historia fuera del país porque son pocos los jugadores que han salido campeón en Europa, salvo el Mágico González, creo, si no me equivoco, o el Pájaro Hueso, que salieron campeones por allá en Europa. Y estaba haciendo noticia y todos los medios deportivos acá en El Salvador estaban pasando las notas. Pero en ese partido en que quedamos campeones, yo sufrí una lesión en mi rodilla. Ligamento cruzado roto, tenía que ser intervenido quirúrgicamente y pasar de 6 a 8 meses fuera de las canchas de fútbol. Eso fue un golpe fuerte para mí. Porque es terrible para un futbolista estar lesionado. Un mes es mucho, no digamos 6, 8 meses. Yo no podía vivir sin un balón de fútbol o en una cancha. No quería perderme ni un tan solo partido. Cada semana. Yo no entiendo cómo creyentes hoy en día que faltan un culto, 2 cultos, 3 cultos, les da igual. Si un jugador de fútbol profesional deja de entrenar una semana, se descontinúa, pierde el ritmo, ya no es el mismo y puede ser que otro ocupe el lugar. Así es, gloria a Dios. Imagínense si 2 semanas deja de ir a la iglesia, o 3 semanas, un mes. Entonces estoy comparando lo que es en lo secular, en el deporte, en lo físico, cuanto más en lo espiritual. Antes no quería perderme ningún entrenamiento, ningún partido de fútbol. Ahora para que me pierda un culto, solo que verdaderamente no pueda ir. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero nunca me imaginé, antes de la operación, yo estaba muy triste porque habían otros equipos interesados en Europa y yo estaba a punto de firmar otro contrato ya millonario. Estoy hablando de $1 millón para arriba. Habían equipos interesados de Turquía, de Rusia. Recuerdo que el manager de Galatasaray de Turquía, estuvimos hablando y ellos iban a vender un jugador para Inglaterra y yo iba a ocupar esa plaza, pero precisamente en ese momento me lesiono, dejé de firmar un contrato millonario. Segundo, era parte de la selección nacional de El Salvador que estaba disputando el Mundial para Brasil 2014, fuera de la selección nacional también y fuera de las canchas de fútbol por un tiempo. Antes de ser operado, yo estaba en mi apartamento y fue como que algo maravilloso. Fue como que si alguien me dijera: mira, yo quiero hablar contigo. Y yo solamente me dejé llevar y me senté en una silla ahí en el comedor y yo sentía que alguien estaba conmigo. Yo no entendía en ese momento, pero yo escuchaba la voz que me decía: yo quiero hablar contigo. Yo me senté y cerré los ojos y fue como que me desconectara del mundo natural y comencé a entrar en el mundo espiritual. Eso se puede lograr solamente con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo como que me dio un viaje al pasado, desde que yo estaba niño, y comenzó a recordarme mi niñez.
De cuando mi mamá me bañaba, me peinaba, me ponía camisa manga larga, me llevaba a la escuela dominical y allá cantaba con los niños. Y me aprendía versículos bíblicos. Y comenzó a mostrarme la niñez, que yo cuando era niño, yo le adoraba, le alababa. Pero ya que había crecido, ni un versículo bíblico me acordaba ya. Luego comenzó a mencionarme y a recordarme la etapa de mi adolescencia, de mi juventud. Y comenzó a recordarme esa etapa donde los que les conté anteriormente, accidentes automovilísticos, me quisieron atentar contra mi vida. Y Dios mostrándome la misericordia, que Él siempre estuvo ahí para librarme. Pero luego comenzó a recordarme cuando mi madre siempre me evangelizaba. Pero sobre todo comenzó a recordarme aquellas noches cuando yo me levantaba e iba para el baño. Yo pasaba al lado del cuarto de mi madre y de repente yo escuchaba una voz que estaba como quejándose. Escuchaba como que estaba llorando mi madre y de repente me arrimaba y yo la miraba y ella estaba de rodillas al lado de la cama llorando e intercediendo delante de la presencia de Dios por todos sus hijos y su esposo que no se habían convertido. Gloria a Dios. Cuando yo me recordé eso y de cómo yo fui con mi madre, inmediatamente vino una convicción tan grande que yo me sentí el peor hijo que una madre podía tener. Y en ese preciso momento vinieron a mi mente todos los pecados que había cometido desde que era pequeñito. A Dios no se le escapa nada, hermano. Yo me acordaba desde que tenía quizás 6, 7 años todas las maldades que había hecho. Y comenzó a recordarme todo. Fue como que, ¿cómo le explico? Como que fue una pantalla y en esa pantalla salían todos los pecados que había cometido en mi vida. El Evangelio, el libro de Romanos nos dice que en aquel día saldrán todos los secretos del corazón del hombre y que seremos juzgados todo lo que hemos pensado, aunque no lo hayamos hecho. Todo saldrá a la luz un día. Y en ese momento una multitud de pecados, yo me sentía tan avergonzado. Y yo en ese momento dije, yo merezco haber muerto hace tiempo. Pero a la vez, yo vi unos brazos abiertos que me decían que me estaban esperando. Y de repente vi mi corazón. Es que no hay nada más hermoso que Dios muestre tu corazón. Vi mi corazón un vacío que no encontraba. Un vacío tan grande que era infinito. Me sentí vacío, perdido. Y una gran necesidad por conocer a Jesús. Me sentí como que, como dice la Biblia, como un trapo de inmundicia. Lleno de pecado, lleno de perdición en ese momento, y de repente sentí una presencia tan santa que era lo que me hacía ver como Dios me estaba viendo, como un vil pecador, pero a la vez sentía el amor y la misericordia de Dios. Cuando menos acordé estaba llorando. Mi corazón comenzó a acelerarse. Mi cuerpo comenzó a temblar y cuando menos acordé estaba de rodillas, postrado con mi frente al piso, arrepentido y pidiéndole perdón a Jesús, entregando mi vida a Jesús. Un poder que descendió y se apoderó de mí, que me postró. Y yo llorando le pedía perdón al Señor. Y yo le decía, yo no quiero conocer religión. Yo no quiero conocer ninguna religión. Yo quiero conocerte a ti. Si tú moriste en la cruz por mí, yo quiero experimentar la salvación. Si tú me salvas este día, yo te prometo servirte el resto de mis días. Y mientras yo le pedía perdón al Señor, yo sentía que las cadenas que me ataban se rompían. Aquella carga de pecado desaparecía.
No sé cuánto tiempo pasé llorando. Lo cierto es que mi conversión fue una tarde como hoy. Quizás eran como las 5 cuando yo tuve esa experiencia, ese encuentro con Cristo. Pero se hizo noche y yo seguía llorando. Pero ya no de tristeza, sino de alegría, porque Jesús me había salvado. Al siguiente día yo me levanté y miraba las cosas diferentes, sentía diferente. Ahora entiendo lo que dice 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todo era diferente. Y comencé a buscar de Dios. Ya no necesitaba practicar el pecado. El poder del Evangelio de Cristo me salvó y me libertó del poder del pecado, del poder de Satanás, del poder de la muerte. Era libre. Y comencé a buscar y el Espíritu me decía, oiga, nadie me evangelizó, nadie me hizo el llamado. Yo sabía que Dios me estaba llamando. Y nadie me decía, tienes que orar. No, el mismo Espíritu Santo ora lo más que pueda. Y apenas podía orar, quedan 5 minutos. Y el Espíritu ora. Y comencé a orar 10, 15 minutos. Después me propuse media hora, después 1 hora. Y dije, en el ambiente que ando por lo menos tengo que orar 1 hora. Porque es tanta tentación. Si ya están los padres, le llevan las hijas. Y en ese momento comencé a buscar a Dios en oración. Luego me dijo el Espíritu, ayuna. Nadie me estaba adoctrinando, el Espíritu, ayuna. Y un fin de semana que no tenía partido, recuerdo mi esposa estaba en El Salvador y le dije, este fin de semana se lo voy a dedicar a Dios. Antes se lo dedicaba a otras cosas, pero hoy se lo voy a dedicar a Dios. Así que no voy a hablar con nadie, no ver a nadie. Me encerré un fin de semana en ayuno con el Señor. Y leyendo la palabra todos los días. Y comencé a escuchar predicaciones. Yo me acuerdo, yo no conocía a ningún predicador. Pero yo abrí la computadora y en la computadora me salió inmediatamente un predicador puertorriqueño que se llamaba Jimmy Ávila. Y me identifiqué mucho con su testimonio. ¿Por qué? Porque él era fisiculturista y era beisbolista y representó a Puerto Rico a nivel internacional. Su esposa era católica, mi esposa era súper católica también. Entonces, y él decía que la esposa lo quería dejar. Y entonces cuando mi esposa se dio cuenta que me había convertido, también fue un problema. Estuvimos a punto de divorciarnos. Entonces, ¿qué quiero decirles? Que después de que Cristo me salva, a los pocos meses, a las 3 de la madrugada, fui bautizado con el Espíritu Santo. ¿Cuántos han sido bautizados con el Espíritu Santo? Si usted no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, pide el bautismo del Espíritu Santo. Comencé a hablar en otras lenguas. Comenzó el Espíritu a explicarme todas las cosas que yo no entendía, de todo lo que había pasado en mi vida. A las 5 de la mañana me levanté, pasaron 2 horas, sentí como 5 minutos. Cuando el Espíritu Santo toma control de tu vida, de tu oración, puede pasar 1 hora, 2 horas, 3 horas, puede pasar todo un día y puede pasar varios días orando. Y a las 5 me levanté en el poder del Espíritu y comencé a profetizarle a las paredes. Y yo predicándole a las paredes. Ese fue mi primer mensaje, a las paredes se los prediqué. A las paredes. Por eso que el Espíritu nos da esta libertad de poder predicar lo que Él nos dé, sin importar si nos acepta o no nos acepta. O se van a muchos creyentes a veces que no les gusta la palabra, o se quedan. Un día en una campaña, le dije, en el oriente del país, una campaña muy grande en una cancha de fútbol. Y
Y yo le decía a los pastores que no tuvieran temor de predicar el evangelio tal como el Espíritu les indicaba que lo hicieran. Que no tuvieran temor de quedarse, si es posible, con 2 o 3, pero que escuchen la palabra y que esos 2 o 3 se vayan para el cielo. Entonces, por eso a mí no me preocupa. Ahí donde estamos ahorita trabajando al Señor, solo mi esposa y mi niño, que había nacido el primero, fuimos a ignorar, no había ni luz ahí en ese lugar, en ese local. Tuvimos que alquilar el equipo de sonido y todas las cosas, prestar energía eléctrica de los vecinos. Y cuando llega el que me estaba alquilando el equipo de sonido, ¿y cuántos miembros tiene usted para que esté ahorita ignorando? Le digo, mi esposa y mi hijo nada más. Su esposa y su hijo, sí, solo 3, no dice en la Biblia que donde están 2 o 3, pues el Señor está. Y el que me ha enviado aquí es Cristo. Y ahí donde estamos ha desfilado iglesias. Entonces, pero ahí me mandó el Señor. Y mire, con el testimonio que uno tiene y con cómo el deporte jala fútbol, de repente llegaron a la comunidad a ofrecerme negocios de que hiciéramos partidos de fútbol, que hiciéramos torneos de fútbol y que esa iglesia iba a estar abarrotada, perdón. Y les digo, no, están equivocados, muchachos. Eso no me ha mandado a hacer equipos de fútbol, él me ha mandado a predicar el evangelio. Así que lo que vamos a predicar es el evangelio. Y comenzaron y hice un montón, porque antes se llenaba ese lugar porque predicaban otro evangelio y hacían estas cosas. No. No, dijo, con este lo vamos a hacer si este ha sido futbolista. No, todos comenzaron a irse uno por uno. Pero el Espíritu ha venido añadiendo. Es que uno no convence, el que convence es el poder del evangelio de Cristo. ¡Sí, amén! Que le fuerte ese aplauso al Señor. El Espíritu me dijo, para esto te he llamado, para que lleves mi palabra, prediques mi evangelio. Yo le dije, Señor, lo voy a hacer, pero una petición tengo delante de ti, convierte a mi esposa. Te prometo hacerte 7 días de ayuno por mi esposa, o la conviertes, o la apartas de mi camino, pero ten misericordia y sálvala. Yo estoy dispuesto no solo a perder el fútbol, la fama, todo esto, estoy dispuesto a perder a mi esposa también. Y si mi familia me aborrece también, estoy dispuesto. Pero no quiero perderte a ti, Jesús, porque esta salvación no la quiero perder. No la quiero cambiar ni negociar por nadie. A los días mi esposa me pidió el divorcio. Vaya. Y comenzaron las pruebas fuertes, muy fuertes, muy fuertes. Pero al año Dios contestó. En el segundo año en Europa volví a jugar y quedamos campeones otra vez con el equipo. Pero ya con la revelación del Espíritu del llamado, yo sabía que mis días estaban contados en el deporte. Y comencé a dar testimonio y comenzó a cumplirse la profecía de mi madre, que iba a dar testimonio y que iba a llevar su evangelio en muchas ciudades y en otros países. Pues yo comencé a predicar, a dar testimonio en Finlandia. Y comencé a hablarle a los compañeros, y comencé a hablarle a los entrenadores, comencé a hablarle a los directivos, comencé a hablarle a los periodistas, y comenzaron a entrevistarme, yo dando testimonio de Jesucristo, y comenzaron a invitarme a una iglesia, y allá me bautizaron en una iglesia, y comencé a andar por las calles, y comencé a andar orando, y llegaban misioneros de otros países, y comenzábamos a orar, y de repente los endemoniados comenzaron a ser libres, y enfermos comenzaron a ser sanos. Ese es el poder del evangelio de Cristo. Que sana, que liberta, que bautiza con el Espíritu Santo y fuego, y que Cristo viene pronto. Y comenzamos a predicar este evangelio. Y aún en la ciudad donde estábamos viviendo, allá en Finlandia, sacaron ahí un espacio de los cristianos. Se ha convertido un jugador de fútbol. Entonces mis días se estaban contados en fútbol, entonces yo me quise venir para El Salvador para terminar mi carrera acá en El Salvador. Y firmé con el Alianza. Y ya estaba el proceso del divorcio con mi esposa. Ya estábamos viviendo separados.
Pero en ese momento Dios hizo la obra en mi esposa. Ella había caído en una enfermedad muy fuerte, en depresión, y estaba muy mal. Pero de repente en la casa se encendió la radio y había un predicador en esa radio predicándole como que si a ella misma le estaba predicando. Nadie le encendió. Ella no andaba escuchando radio evangélica. O fue el espíritu o fue un ángel, pero alguien encendió. Ahí el espíritu la tocó, anotó la dirección de la iglesia y comenzó a ir por primera vez a las iglesias cristianas. Y un día de eso aceptó a Jesucristo, y el mismo día que aceptó a Jesús fue sana al instante de la enfermedad que tenía. Dios salvó a mi esposa, Dios me salvó a mí, y Dios salvó el matrimonio y restauró el matrimonio. El Espíritu Santo me dijo pasada la noche, de la medianoche: es tiempo que regreses con ella. Pídele perdón y regrese. La obra está hecha. No dudes que la obra está hecha. Porque yo estaba dudando aún si mi esposa era real o no. Y mire que el abogado nos estaba esperando, y la abogada al día, a la hora, ya estaba listo para ir a firmar el divorcio. Satanás dijo: destruye el matrimonio, pero Dios dijo: no, va a haber restauración, no va a haber destrucción. Dios es un Dios que restaura. Amén. Y yo regresé, yo desesperado hablándole a mi esposa, una llamada, 2 llamadas, no me contestaba, yo desesperado. Y hasta que me contestó y quedamos de vernos en un restaurante, yo no sabía cómo comenzar. Yo le digo: no sé qué decirte, pero lo único que sé que quiero que me perdones. Y nunca olvido el rostro de mi esposa, era muy diferente. Y con aquella gracia, con aquella paz, con aquella luz, me dice: no te preocupes, yo ya te perdoné. Perdóname tú a mí, porque yo no sabía lo que había pasado contigo, pero ahora sí yo comprendo. El mismo Cristo que te salvó a ti me ha salvado a mí, y ahora soy una nueva mujer. Y escuche lo que me dijo: soy la mujer más feliz del mundo. Yo por poco grito gloria a Dios en el restaurante, hermano. Sí, porque se dio cuenta. Es que, hermanos, nuestro gozo, nuestra felicidad, nuestra paz no depende de hombre o mujer alguna, sino de Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Amén? ¡Gloria a Dios! Y Dios restaura nuestro matrimonio, y desde ese momento comenzamos a servirle al Señor. Entonces se llegó el momento que terminó la temporada con la Alianza en 2014, y el Espíritu Santo me decía en el estadio, la gente con tambores, brincando, saltando, apoyando a su equipo, y de repente la voz del Espíritu que me decía: tú ya no perteneces aquí. Como que dice: ¿qué estás haciendo aquí? Yo ya hice la obra. Y yo me miraba, de repente me miraba predicando, y yo me desconectaba y no estaba tranquilo. Iba a los entrenos y el Espíritu Santo: tú ya no perteneces aquí. Iba a los partidos, a las canchas, y yo no aguantaba la presión ya. Hasta que le dije a mi esposa, terminando el torneo con la Alianza en 2014: voy a entrar a ese cuarto. Tenía un cuarto ahí especial para orar. Voy a entrar ahí 3 días. No voy a ver a nadie, no quiero comer nada, no quiero beber nada. Quiero estar a sola. Mi esposa todavía no sabía del llamado. Ella sabía que me había convertido, que Cristo me había salvado, pero que dejarlo todo. Y entro a 3 días de ayuno. Día y noche el Espíritu, eso es lindo, que el Espíritu te ministre. 3 días fui ministrado por el Espíritu. Pasaba postrado casi día y noche. Postrado, orando. Y el Espíritu testificando. ¿Y sabe lo que me hablaba el Espíritu? Pura palabra de Dios. Me llevaba aquí, me llevaba allá. Es palabra de Dios. Y la que más me impactó fue esta: mirar las aves del cielo.
Mateo 6, 25, 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni hilan, ni recogen en granero, pero mi Padre las alimenta. Pero mi Padre las alimenta. Eso me impactó. Y dije, ¿cómo es posible que una ave tenga más fe que un cristiano? ¿Ha visto una ave usted preocupada, deprimida? Ahí está. ¿Verdad que no ha visto una ave deprimida ahí toda triste? No, no, no. No está pensando en lo que va a comer el día de mañana como ustedes, que no han cenado y ya están pensando en lo que van a desayunar mañana. Ellas saben que tienen su alimento seguro. Y no valéis mucho más vosotros, hombres de poca fe, les dijo Jesús. ¿Y es posible que una ave tenga más fe que un cristiano? Jesús no murió en la cruz por las aves, Jesús murió por nosotros, los pecadores. Y si Él nos da la salvación, no nos va a dar todas las demás cosas. Porque yo estaba pensando, ¿de qué voy a vivir? Si el único medio de subsistencia, el deporte era mi profesión. Y ciertamente ganaba bien, porque era uno de los mejores jugadores pagados en El Salvador. Pero salí de los 3 días de ayuno, me subo a la azotea de la casa y viendo el volcán de El Salvador le dije, Señor, estoy ya determinado, listo. Desde hoy en adelante yo renuncio a todo y desde hoy en adelante voy a predicar el Evangelio de Cristo. No importa